aún goteaban. Un auto grande subía por el sendero. Se detuvo. El rostro de Daisy, ladeado bajo un sombrero lavanda de 3 picos, me miró con una brillante sonrisa de éxtasis. —¿Es este el mismísimo lugar donde vives, querido mío? El estimulante rizo de su voz era un salvaje tónico en la lluvia. Un mechón de pelo mojado caía como una pincelada de pintura azul en su mejilla, y su mano estaba húmeda de brillantes gotas cuando le di la mía para ayudarla a bajar del carro. —¿Por qué tenía que venir sola? —me dijo en voz baja al oído. —¿Estás enamorado de mí? —Es un secreto. Dile a tu chofer que se vaya lejos y deje pasar 1 hora. —Regresa dentro de 1 hora, Ferdy —ordenó Daisy con un solemne murmullo. Entramos a la casa y quedé anonadado al ver que la sala estaba desierta. —Pero esto sí es curioso —exclamé. —¿Qué es lo que es curioso? —preguntó Daisy. Luego, al sentir que tocaban a la puerta, volvió la cabeza con suavidad y elegancia. Salí a abrir. Gatsby, pálido como la muerte, con las manos hundidas como pesas en los bolsillos del saco, estaba en un charco de agua, mirándome trágicamente a los ojos. Sin sacarse las manos de los bolsillos, caminó a mi lado, hacia la sala. Durante medio minuto no se escuchó sonido alguno hasta que llegó desde la sala una especie de murmullo apagado y parte de una carcajada, seguido de la voz de Daisy, en un tono claramente artificial. —Créeme que estoy inmensamente feliz de volver a verte. Entonces vino una pausa que duró eternidades, y me dirigí finalmente a la sala. Gatsby, con las manos aún en los bolsillos, estaba reclinado sobre la repisa de la chimenea, en una posición forzada que pretendía imitar la más perfecta calma. Tenía la cabeza tan inclinada hacia atrás que se apoyaba en la cara de un difunto reloj que había sobre la repisa, y desde aquella posición sus ojos afectados miraban hacia abajo a Daisy, sentada con susto, pero con gracia, en el borde de una rígida silla. —Ya nos conocíamos —dijo Gatsby. Sus ojos me miraron un instante, y sus labios se abrieron en un abortado intento de risa. Por suerte el reloj se balanceó peligrosamente por la presión de su cabeza, lo cual obligó a Gatsby a voltearse para agarrarlo con sus temblorosos dedos y volver a colocarlo en su sitio. Entonces se sentó muy tieso, su codo en el brazo del sofá y el mentón en la mano. Mi rostro había adquirido ahora un profundo bronceado tropical. —Es un reloj viejo —dije como un idiota. —Lo siento —dijo Gatsby. —Hace mucho tiempo que no nos veíamos —dijo Daisy lo más natural posible, como si nada pasara. 5 años en noviembre próximo. Lo automático de la respuesta de Gatsby nos hizo retroceder al menos otro minuto. Ya los tenía ambos de pie con la desesperada sugerencia de que me ayudaran a preparar el té, cuando la demoníaca finlandesa lo trajo en una bandeja. Después Gatsby se acomodó en la sombra, y mientras Daisy y yo conversábamos, nos miraba turbado a uno y a otro. Me excusé lo más pronto que pude y me levanté. —Ya regreso. —Tengo que hablar contigo antes de que te marches —me dijo Gatsby. Me siguió como loco hasta la cocina, cerró la puerta y susurró: —¡Oh, Dios! —¿Qué sucede? —Es un terrible error —dijo sacudiendo la cabeza—. ¡Un terrible error! Estás turbado. Y agregué: Daisy también lo está. —¿Turbada? —repitió con incredulidad. —Tanto como tú. —Te estás portando como un niño —estallé con impaciencia—. Y además eres un maleducado. Daisy está ya completamente sola. Gatsby levantó la mano a fin de contener mis palabras. Me miró con rencoroso reproche y, abriendo la puerta con cautela, regresó a la sala. Yo me escabullí por detrás y corrí hacia un gran árbol negro y nudoso, cuyas grandes hojas formaban un techo contra la lluvia. Otra vez llovía a cántaros, y mi irregular césped, bien afeitado por el dinero de Gatsby, estaba lleno de pequeños charcos de lodo. No había nada para mirar desde el árbol, salvo la enorme casa de Gatsby, y entonces dirigí allí mi vista, como Kant al campanario de su iglesia. La casa había sido construida por el dueño de una cervecería, cuando comenzó a usarse la arquitectura de estilo, una década atrás. Y se cuenta que hizo la propuesta de pagar durante 5 años los impuestos de todas las casas circundantes, si sus dueños aceptaban techarlas con paja. Es posible que el rechazo de su oferta le quitara las ganas de fundar una familia, y lo llevara a un rápido declinar. Sus hijos vendieron la casa cuando aún colgaba de la puerta la corona fúnebre. Los norteamericanos, si bien algunas veces desean ser siervos, siempre se han negado a pertenecer al campesinado. A la media hora, con el sol brillando de nuevo y el carro de la repostería dando la vuelta en la casa de Gatsby, me di cuenta de que él no probaría bocado. Una criada comenzó a abrir las ventanas de su casa. Se asomó un instante por cada una y luego escupió pensativa al jardín. Era hora de regresar. Mientras estuvo lloviendo, me pareció que sus voces susurraban, elevándose y ampliándose una y otra vez con alientos de emoción. A pesar de haber hecho todos los ruidos posibles al entrar,
Creo que no escucharon. Estaban sentados a ambos lados del sofá, mirándose como si se hubieran formulado una pregunta. Daisy tenía el rostro bañado en lágrimas, y cuando entré, saltó y comenzó a limpiárselo con un pañuelo ante el espejo. Pero Gatsby me dejó perplejo. El hombre, literalmente, resplandecía. Sin mostrar su entusiasmo con gesto o palabra alguna, irradiaba un nuevo bienestar. «Ah, hola, viejo amigo», dijo como si no me hubiese visto hace años. Por un momento pensé que me iba a dar la mano. «Ya escampó», avisé. «¿Sí?» Cuando se dio cuenta de lo que había dicho, y que había destellos de sol en el cuarto, sonrió. Le repitió la noticia a Daisy. «¿Qué te parece? ¿Escampó?» «Me alegro, Jay», dijo ella. Su garganta llena de belleza adolorida expresaba ahora tan solo su inesperada felicidad. «Quiero que tú y Daisy vengan a mi casa», dijo Gatsby. «Me gustaría que ella la conociera». «¿Seguro quieres que vaya?», le pregunté. «Por supuesto, viejo amigo». Daisy subió a lavarse la cara, mientras Gatsby y yo esperábamos en el césped. «Se ve bien mi casa, ¿no?», preguntó. «Mira cómo absorbe la luz la fachada de delante». «Espléndida», dije. «Sí», sus ojos la recorrieron, cada arco, cada torre. «Solo me tomó 3 años ganarme el dinero para comprarla». «Pensé que lo habías heredado», anoté. «Lo heredé, viejo amigo», dijo maquinalmente. «Pero lo perdí casi todo en el gran pánico, el pánico de la guerra». Creo que apenas sabía lo que decía porque cuando le pregunté en qué negociaba, me contestó: «Eso es asunto mío», antes de darse cuenta que la respuesta no era apropiada. «Ah, he estado en varios ramos», se corrigió, «en el farmacéutico y luego en el petrolífero. Pero ya no estoy en ninguno de los dos». Me miró con más atención. «¿Quieres decirme qué has pensado de la propuesta que te hice anoche?». Antes de que pudiera responder, Daisy salió de la casa, y los botones de bronce de su traje resplandecían al sol. «¿Es aquella inmensa casa?», exclamó señalando la casa de Gatsby. «¿Te gusta?». «Me fascina, pero no me explico cómo puedes vivir en ella tú solo». «La mantengo llena de gente interesante día y noche, gente famosa». En lugar de tomar un atajo por el estuario, bajamos por el camino y entramos por la puerta grande. Daisy admiró este o aquel aspecto de la silueta feudal contra el cielo, los jardines, el chispeante olor de los jonquillos, el ligero del espino, y de las flores del ciruelo y el pálido y dorado de la madreselva. Por mi parte fue una experiencia rara llegar a las escalinatas de mármol y no encontrar el crujir de vestidos brillantes, ni escuchar voces, salvo las de los pájaros. Y adentro, mientras recorríamos los salones de música estilo María Antonieta y salas estilo Restauración, sentí que había huéspedes escondidos detrás de cada mesa y de cada sofá, bajo órdenes de mantener silencio. Asimismo, cuando Gatsby cerró la puerta de la biblioteca, podría haber jurado que escuché al hombre ojos de búho prorrumpir con una fantasmal carcajada. Subimos y pasamos por diversas alcobas, recubiertas en seda rosa y lavanda, y alegres con las flores nuevas, y a través de vestidores, salones de billar y cuartos con baños de inmersión. Entramos como intrusos en una habitación donde un tipo desgreñado y en pijama estaba haciendo ejercicios para el hígado. Era el señor Cliff Springer, el interno. Yo lo había visto vagar en la playa esa mañana. Por último, llegamos a los aposentos de Gatsby, la alcoba, un baño y un estudio. Allí nos sentamos a tomar una copa de algún licor que sacó de un mueble empotrado en la pared. Gatsby no dejó de mirar a Daisy ni un momento, y pienso que reevaluó cada artículo de su casa, de acuerdo al grado de aprobación que dejaban leer sus bienamados ojos. Su alcoba era el cuarto más sencillo de todos, hecha la excepción del vestidor, el cual estaba dotado de un juego de tocador de oro puro. Daisy tomó el cepillo con placer y se arregló el pelo, y entonces Gatsby se sentó, entrecerró los ojos y comenzó a reír. «Es muy extraño», dijo con hilaridad. «No puedo, cuando trato de...». Era evidente que pasada su turbación y también su irracional dicha, experimentaba un nuevo estado, el de asombro por la presencia de Daisy. Había estado lleno de la idea de volver a verla por mucho tiempo, esperándola con los dientes apretados, por así decirlo, y ahora se desenvolvía tan rápido como un reloj con exceso de cuerda. Recuperándose, abrió para nosotros un par de gigantescos gabinetes que contenían un montón de vestidos y trajes de etiqueta, corbatas y camisas, apiladas como ladrillos en cerros de a docena. Un hombre en Inglaterra me compra la ropa. Me envía una selección de artículos al comienzo de cada estación, en la primavera y en el otoño. Sacó una pila de camisas y comenzó a arrojarlas, una tras otra ante nosotros. Camisas de lino puro y de gruesas sedas y de finas franelas, que perdieron sus dobleces al caer y cubrieron la mesa en abigarrado desorden.
Mientras las admirábamos, trajo otras, y el suave y rico montículo creció más alto con camisas a rayas, de espirales y a cuadros, en coral y verde manzana, en lavanda y naranja pálido, con monogramas en azul índigo. De pronto Daisy dobló su cabeza sobre las camisas y se puso a llorar. «¡Qué camisas más bonitas!», sollozaba, con la voz silenciada por los ricos pliegues. «Me pongo triste porque nunca antes había visto camisas como estas». Después de recorrer la casa, nos disponíamos a observar los alrededores y la piscina, el hidroavión y las flores. Pero oímos que había comenzado a llover de nuevo y nos quedamos contemplando la corrugada superficie del estuario a la distancia. «Si no fuera por la neblina, podríamos ver tu casa al otro lado de la bahía», dijo Gatsby. «Ustedes mantienen una luz verde encendida toda la noche al final del muelle». De pronto Daisy le pasó el brazo por entre el suyo, pero él parecía absorto en lo que acababa de decir. Es posible que se le estuviera ocurriendo que el colosal significado de aquella luz se hubiera apagado para siempre. Ahora había vuelto a ser tan solo una luz verde en un muelle. Su cuenta de objetos encantados se había disminuido en uno. Me puse a caminar por el cuarto examinando diversas cosas en la semipenumbra. Gatsby me mostró una fotografía grande de un hombre ya mayor, en traje de marinero, que estaba colgado en la pared encima de su escritorio. «¿Quién es?», pregunté. «Es Dan Cody, viejo amigo». El nombre me sonaba conocido. «Ya está muerto. Fue mi mejor amigo hace años». Había un pequeño retrato de Gatsby, también en vestido marinero, sobre la cómoda. Gatsby con la cabeza echada hacia atrás, desafiante, tomado aparentemente cuando tenía unos 18 años. «Me fascina», dijo Daisy. «El copete. No me contaste nunca que tuvieras un copete, o un yate». «Miren esto», dijo Gatsby enseguida. «Tengo una cantidad de recortes sobre ti». Se pararon a examinarlos. Yo le iba a pedir a Gatsby que me mostrara los rubíes, cuando el teléfono repicó y él tomó el auricular. «Sí, bueno». «No puedo hablar ahora, viejo amigo». «Dije que un pueblo pequeño». «Él tiene que saber que es un pueblo pequeño». «Pues si Detroit es su idea de un pueblo pequeño, entonces no nos sirve». Colgó. «Ven acá rápido», exclamó Daisy junto a la ventana. La lluvia seguía cayendo, pero la oscuridad se había alejado en el oeste, y había una oleada de color rosa y oro de nubes espumosas sobre el mar. «Mira eso», murmuró Gatsby, y luego, tras una pausa, dijo: «Lo único que quisiera sería tomar una de aquellas nubes rosadas, ponerte en ella y empujarte por todas partes». Traté de marcharme, pero no querían ni oír hablar de ello. Quizás mi presencia los hacía sentir más satisfactoriamente solos. «Ya sé lo que haremos», dijo Gatsby. «Pondremos a Cliff Springer a tocar el piano». Salió del cuarto gritando: «Hedwig», y regresó en unos minutos, acompañado por un turbado joven, un tanto demacrado, bien vestido, con anteojos de carey y cabello rubio escaso. «¿Interrumpimos sus ejercicios?», preguntó Daisy con cortesía. «Estaba dormido», exclamó el señor Cliff Springer, en un ataque de turbación. «Es decir, había estado dormido. Luego me levanté». «Cliff Springer toca el piano», dijo Gatsby interrumpiéndolo. «¿No es cierto, Hedwig, viejo amigo?» «Casi no sé tocar. Hace tiempo que no practico». «Nos vamos para abajo», lo interrumpió nuevamente Gatsby. Prendió un interruptor. Las ventanas grises desaparecieron al quedar la casa iluminada. Ya en el cuarto de música, Gatsby encendió una lámpara solitaria que estaba encima del piano. Le encendió un cigarrillo a Daisy y se sentó a su lado en un sofá lejano al otro extremo del cuarto, donde no había más luz que la que rebotaba desde el corredor. Cuando Cliff Springer terminó de tocar El nido de amor, buscó angustiado a Gatsby en la penumbra. «No estoy en forma, como ve. Le dije que no era capaz de tocar. Hace tiempos que no «Deje de hablar, viejo amigo», ordenó Gatsby. «Toque». Afuera el viento soplaba fuerte y se escuchaba un leve tronar a lo largo del estuario. Se estaban encendiendo todas las luces en West Egg. Los tranvías cargados de hombres se precipitaban a través de la lluvia desde Nueva York. Al acercarme a Gatsby para decirle adiós, vi que la expresión de perplejidad había vuelto a adueñarse de su rostro, como si le hubiese entrado una pequeña duda sobre la calidad de su presente dicha. ¡Casi 5 años! Debió haber momentos aún en aquella tarde cuando Daisy se quedara corta con relación a sus sueños. No por culpa de ella, sino por la colosal vitalidad de la ilusión de Gatsby, que la había superado a ella, que lo había superado todo. Se había dedicado a su quimera, con una pasión creadora, agrandándola todo el tiempo. Ninguna cantidad de fuego o placer puede ser mayor que aquello que un hombre es capaz de atesorar en su insondable corazón.
Cuando lo miré, se compuso un poco. Asió la mano de Daisy, y cuando ella le dijo algo al oído, con voz queda, él se volvió hacia ella, pleno de emoción. Imagino que aquella voz era lo que más lo capturaba, con su calidez fluctuante y febril, porque la soñada no podía ser mayor. Aquella voz era una canción inmortal. Se habían olvidado de mí, pero Daisy alzó los ojos y me estiró la mano. Gatsby ni me conocía. Los miré una vez más y ellos me devolvieron la mirada, remotamente, poseídos por una vida intensa. Entonces salí del cuarto y bajé por las escalinatas de mármol para adentrarme en la lluvia, dejándolos solos. Por esta época, un joven reportero de Nueva York llegó una mañana a la puerta de Gatsby y le preguntó si tenía algo para decir. ¿Algo de qué?, preguntó Gatsby cortésmente. Pues cualquier declaración que dar. Después de unos minutos de confusión, resultó que el periodista había oído el nombre de Gatsby en relación con algo que o no quería revelar o no entendía muy bien. Y aprovechando su día libre, se lanzó a ver qué averiguaba. No era más que un tiro al azar. Sin embargo, el instinto del reportero iba por buena ruta. La fama de Gatsby, difundida por los cientos de personas que habían aceptado su hospitalidad para convertirse en autoridades sobre su pasado, había ido creciendo a medida que avanzaba el verano, hasta el punto que lo único que le faltaba era aparecer en los titulares de los periódicos. Se le achacaban leyendas de la época, tales como la tubería subterránea hasta el Canadá, y corría la historia de que vivía en un bote con forma de casa que se movía en secreto por las playas de Long Island. ¿Por qué le producían estos cuentos satisfacción a James Gatz, natural de Dakota del Norte? Es difícil saberlo. James Gatz, este era su verdadero nombre, por lo menos ante la ley. Se lo había cambiado a los 17 años, cuando vio el yate de Dan Cody anclar en el banco más traicionero del lago superior. Era James Gatz, quien había estado deambulando por la playa aquella tarde, con un suéter harapiento y unos pantalones de drill. Pero fue James Gatsby quien pidió prestado un bote, remó hacia el Tolomé y advirtió a Cody que un ventarrón podría cogerlo y volverlo trizas en media hora. Supongo que no se inventó el nombre en ese momento, sino que lo tenía pensado desde hacía mucho tiempo. Sus padres eran unos agricultores poco prósperos, pero el joven Gatz se resistía a aceptarlos en su imaginación tal y como eran. Aquel James Gatsby de West Egg, Long Island, surgió de la concepción platónica que de sí mismo había hecho un joven de 17 años, y le fue fiel a esta concepción hasta el final. Durante más de un año había estado a lo largo de la playa sur del lago superior, como buscador de almejas y pescador de salmones, o en cualquier otra ocupación que le permitiera conseguir comida y alojamiento. Su cuerpo bronceado vivía con naturalidad el trabajo, unas veces fuerte, otras descansado, de los días tórridos. Conoció mujeres a edad temprana, y como lo mimaban, comenzó a desdeñarlas. A las jóvenes por su ignorancia y a las otras porque le hacían reclamos histéricos por cosas que él, en su apabullante absorción de sí mismo, daba por sentadas. Pero su corazón se mantenía en constante agitación. Los caprichos más grotescos y fantásticos lo perseguían por la noche en su lecho. Un universo de inefable vistosidad giraba en su cerebro. Y así cada noche Gatsby le agregaba más y más detalles a sus fantasías. Un instinto hacia la gloria futura lo había llevado algunos meses antes a la pequeña universidad luterana de Saint Olaf, en el sur de Minnesota. Pero solo permaneció allí 2 semanas, despreciando el trabajo de conserje con el cual había de pagarse los estudios. Entonces regresó al lago superior, y todavía andaba buscando qué hacer cuando vio el yate de Dan Cody anclar en los bajos junto a la playa. Cody, entonces de 50 años, era producto de los campos de plata de Nevada, del Yukon, y de todas las fiebres de metales que habían surgido desde el año 75. Las transacciones con el cobre de Montana que lo hicieron muchas veces millonario, lo dejaron en los límites de la debilidad mental, y muchas mujeres intentaron separarlo de su dinero. Las tretas de mal gusto por medio de los cuales Ella Case, la periodista, lo mandó en un yate a la mar, fue noticia común en los pasquines truculentos de 1902. Cody llevaba cerca de 5 años viajando por playas hospitalarias cuando apareció, encarnando el destino de James Gatz en las playas de Little Girl. Para el joven Gatz, que descansaba en los remos de la barca prestada, mirando las barandas de la cubierta, aquel yate representaba toda la belleza y el glamour del mundo. Supongo que le habrá sonreído a Cody, pues a la gente le gustaba su sonrisa. Cody le hizo algunas preguntas, una de las cuales le permitió al muchacho estrenar nombre, y descubrió sin duda que era ágil y que tenía una ambición desmedida. Días después se lo llevó a Duluth y le compró un saco azul, 6 pares de pantalones marineros
y una cachucha marinera también. Y cuando el Tolomé zarpó hacia las Indias Occidentales, Gatsby iba a bordo. Mientras permaneció con Cody fue camarero, maestre, capitán, secretario y hasta carcelero, porque Dan Cody sobrio sabía muy bien de qué locuras era capaz Dan Cody ebrio, y solucionaba estos problemas dándole cada vez más confianza a Gatsby. Este arreglo duró 5 años, durante los cuales el barco le dio 3 veces la vuelta al continente, y hubiera podido durar infinitamente, de no haber subido una noche Ella Cage a bordo en Boston. Una semana más tarde Dan Cody moría. Recuerdo el retrato de Cody en la alcoba de Gatsby, un hombre gris y grueso de rostro duro y vacío, el típico pionero libertino, que trajo de regreso al litoral este de Norteamérica la violencia salvaje del burdel y de la taberna fronteriza. Se debía a Cody indirectamente el que Gatsby tomara tan poco licor. Y fue de Cody de quien heredó dinero, un legado de $25,000 que nunca llegó a ver. Gatsby nunca entendió la argucia legal que utilizaron contra él, pero lo cierto es que todos los millones que dejó Cody cayeron intactos en manos de Ella Cage. Lo que sacó Gatsby fue esta singular educación, que le había permitido llenar el vago perfil de sus fantasías con la sustancia de un hombre de carne y hueso. El mismo Gatsby me contó todo esto mucho después, y si lo menciono aquí, es con la intención de desmentir los rumores locos que corrían acerca de su pasado, los cuales no se acercaban ni remotamente a la verdad. Después del té con Daisy, pasó una semana durante la cual no supe nada de Gatsby. La mayor parte del tiempo yo estaba en Nueva York, trotando de aquí para allá con Jordan Baker y tratando de congraciarme con su tía. Y al fin, una tarde dominical, me encaminé a su casa. No llevaba allí 2 minutos cuando alguien trajo a Tom Buchanan para tomarse un trago. Yo me sobresalté como es natural, pero más me sorprendió aún que esto no hubiera sucedido antes. Era un grupo de 3 jinetes, Tom, un hombre de apellido Sloan, y una hermosa mujer ataviada en un primoroso vestido de montar. «Qué bueno verlos», dijo Gatsby, de pie en el pórtico. «Me encanta que hayan caído por acá. Siéntense. ¿Desean un cigarrillo o un cigarro?» Gatsby caminaba con rapidez por el cuarto tocando timbres. «Haré que les traigan algo de beber». Lo afectaba profundamente que Tom se encontrara allá, pero de todas maneras se sentiría mal mientras no hubiera podido ofrecerles algo. El señor Sloan no quiso nada, ni limonada ni champaña. Movido por un impulso irresistible, Gatsby se volvió hacia Tom, que había aceptado ser presentado como un desconocido. «Creo que ya nos habíamos visto en alguna parte, señor Buchanan». «Oh, sí», dijo Tom, con cortesía hosca. «Sí, nos encontramos antes, lo recuerdo perfectamente». «Hace más o menos unas 2 semanas», anotó Gatsby. «Es cierto, usted estaba con Nick». «Conozco a su mujer», continuó Gatsby casi con agresividad. «¿De veras?» Tom se volvió hacia mí. «¿Vive cerca de aquí, Nick?», me preguntó. «Soy vecino». «No me digas». En vez de tomar parte en la charla, el señor Sloan prefirió quedarse recostado con altivez en su sillón. Al principio la mujer tampoco abrió la boca, pero después de 2 highballs se volvió repentinamente cordial. «Todos vendremos a su próxima fiesta, señor Gatsby», insinuó. «Me encantaría tenerlos aquí». «Sería muy bueno», dijo el señor Sloan, sin expresar gratitud alguna. «Bueno, creo que debemos irnos». «Por favor, no se apresuren», insistió Gatsby. Ya había logrado controlarse y quería ver a Tom más tiempo. «¿Por qué no se quedan a comer? ¿No sería raro que viniera más gente de Nueva York?» «Vengan más bien ustedes a comer a mi casa», dijo la mujer entusiasmada. «Ustedes 2». Esto me incluía a mí. El señor Sloan se levantó. «Ven», le dijo a la mujer. «¿De veras?», insistió ella. «Me gustaría que vinieran. Hay espacio de sobra». Gatsby me miró inquisitivo. Deseaba ir, y no se percataba de que el señor Sloan no quería que fuera. «Yo no puedo aceptar», me excusé. «Entonces venga usted», le dijo la mujer a Gatsby. El señor Sloan se acercó más a la mujer y le murmuró algo al oído. «No llegaremos tarde si nos vamos ya», le replicó ella en voz alta. «No tengo caballo», dijo Gatsby. «Solía montar en el ejército, pero nunca he comprado un caballo. Tendría que seguirlos en mi auto. Perdónenme un minuto». Al retirarse Gatsby, los demás salimos hacia el pórtico donde Sloan y la mujer sostuvieron una acalorada charla. «Dios mío», exclamó Tom, «parece que este tipo va a venir. ¿Es que no se da cuenta de que ella no quiere que vaya?» «Ella dijo que sí quería», anoté. «Se trata de una comida grande y él no va a conocer a nadie», explicó Tom, frunciendo el ceño. «¿Dónde diablos conocería a Daisy?» «Puede sonar anticuado,
Pero en estos tiempos las mujeres andan rondando demasiado para mi gusto y conocen toda clase de bichos raros. De un momento a otro el señor Sloane y la mujer bajaron las escalinatas y se montaron a los caballos. «Ven», le dijo el señor Sloane a Tom. «Estamos retrasados». Después añadió, mirándome a mí. «Dígale por favor que no lo pudimos esperar». Tom y yo nos dimos un apretón de manos. Los otros dos apenas bajaron un poco la cabeza en señal de despedida, y el grupo se marchó trotando veloz, desapareciendo bajo el follaje de agosto, en el preciso instante en que Gatsby, de sombrero y con una chaqueta liviana en la mano, salía por la puerta. Era evidente que a Tom le molestaba que Daisy estuviera saliendo sola, porque el sábado siguiente vino con ella a la fiesta de Gatsby por la noche. Seguramente fue su presencia lo que le dio a la velada un cierto tinte de opresión. Había concurrido más o menos la misma gente de las otras fiestas, y había la misma profusión de champaña y el mismo alboroto, pero yo sentía algo desagradable en el ambiente, que no había estado nunca antes. «Estas cosas me emocionan tanto», murmuró Daisy. «Si te dan ganas de besarme en algún momento, Nick, déjamelo saber, y tendré un gran placer en permitírtelo». «Mira allí», sugirió Gatsby. «Estoy mirando», dijo Daisy. «Estoy pasándola delicioso. Aquí hay mucha gente sobre la cual debes haber oído hablar». Los ojos arrogantes de Tom se posaron sobre la multitud. «Nosotros no salimos mucho», dijo. «Es más, estaba pensando que no conozco a nadie en esta fiesta». «Tal vez conoces a esa mujer». Gatsby señaló a una fabulosa orquídea de mujer, sentada con gran pompa bajo un ciruelo. Tom y Daisy miraron, con ese sentimiento irreal que acompaña el reconocimiento de una estrella de cine, famosa de una manera fantasmagórica, hasta que podemos verla en su presencia física. «Es hermosa», dijo Daisy. «El hombre que está a su lado es su director». Gatsby los llevaba de grupo en grupo, presentándolos con gran formalidad. La señora Buchanan y el señor Buchanan, el jugador de polo. «¡Oh, no!», se apresuró a objetar Tom, la primera vez que Gatsby salió con esta ocurrencia. «Yo no». Era obvio que el efecto de esta frase le agradó a Gatsby, porque Tom siguió siendo el jugador de polo por el resto de la velada. «Jamás había visto tanta gente famosa», exclamó Daisy. «Me gustó ese hombre. ¿Cómo se llama? El de la nariz esa como azul». Gatsby lo identificó, agregando que era un pequeño productor. «No quisiera seguir siendo el jugador de polo», dijo Tom con amabilidad. «Preferiría poder mirar toda esta gente famosa y pasar desapercibido». Recuerdo mi sorpresa cuando Gatsby y Daisy bailaron un foxtrot conservadora y graciosamente, de una manera como nunca en mi vida lo había visto bailar. Luego se fueron caminando hacia mi casa y se sentaron en las gradas por media hora, mientras por petición suya yo vigilaba el jardín. Más tarde volvimos a la casa y nos sentamos a comer, y en ese momento reapareció Tom. «¿Te importaría si me hago con la gente de esa mesa?», le dijo a Daisy. «Es que hay un tipo echando unos chistes muy buenos». «Adelante», contestó Daisy de muy buen humor. «Y si quieres apuntar alguna dirección, aquí tienes mi lapicito de oro». Cuando Tom volvió a alejarse, Daisy miró en derredor y al cabo me dijo: «La chica es ordinaria como bonita». Mi último recuerdo de aquella noche fue cuando estaba con Daisy, viendo al director de cine acompañado de su estrella. Seguían bajo el ciruelo, muy cerca el uno del otro, pero entre sus rostros alcanzaba a escurrirse un pálido rayo de luz de luna. Entonces comprendí que él había estado buscando toda la tarde esta proximidad, cosa que vino a confirmar el que, un momento después, se agachara lentamente hasta besarle la mejilla. «Ella me gusta», dijo Daisy. «Me parece bonita». Pero todo lo demás la ofendía. West Egg la había impresionado. Ese lugar sin precedentes que Broadway había engendrado en una isla junto a una población pesquera, con su vigor y su atrevimiento. Pero veía algo terrible en esta simplicidad. Cuando los Buchanan estaban esperando su carro para irse, yo me senté con ellos en las escalinatas de la puerta principal. «¿Quién es este Gatsby, pues?», preguntó Tom de repente. «¿Algún contrabandista de whisky?» «¿Dónde escuchaste eso?», pregunté yo. «No lo escuché en ninguna parte, solo me lo imagino. Como sabes, muchos de estos nuevos ricos no son más que eso, grandes contrabandistas de licor». «Gatsby no», dije cortante. Tom se quedó callado un momento antes de añadir: «Bueno, seguramente debió sudar mucho antes de poder reunir todo este zoológico». «Al menos son más interesantes que la gente que conozco», dijo Daisy, haciendo gran esfuerzo. «No me pareciste tan interesada», anotó Tom. «Pues sí lo estaba», replicó Daisy tajante.
Tom soltó la risa y se volvió hacia mí. ¿Te diste cuenta de la cara que hizo Daisy cuando la chica esa le pidió que la metiera en una ducha fría? Mucha de esta gente ni siquiera fue invitada, dijo Daisy. A esa muchacha, por ejemplo, no la invitaron. La gente simplemente se cuela aquí, y él es demasiado cortés para decir algo. A mí me gustaría saber quién es y qué hace, insistió Tom, y creo que voy a averiguarlo. Yo te lo puedo decir ya lo mismo, contestó ella. Era dueño de unas droguerías, de muchas droguerías. Él mismo las fundó. La limusina de los Buchanan apareció en ese momento en el camino. Buenas noches, Nick, dijo Daisy. Su mirada se olvidó de mí al instante, y buscó la puerta a través de la cual se escuchaba las 3 de la mañana, un triste balsecito de aquel año que estaban tocando en ese momento. ¿Qué podía tener esa canción que parecía llamarla de regreso al interior? ¿Qué podría pasar ahora? Tal vez llegara un huésped increíble, o alguna muchacha joven, verdaderamente radiante. Después de todo, en la misma falta de distinción de las fiestas de Gatsby, se daban posibilidades románticas ausentes del todo en el mundo de Daisy. Esa noche me quedé en casa de Gatsby hasta muy tarde. Él me había pedido que esperara hasta que se hubiera desocupado, así que permanecí en el jardín hasta cuando el infaltable grupo de nadadores regresó de la playa, todos muertos de frío, pero contentos, y las luces de los pisos de arriba se extinguieron. Cuando Gatsby apareció de regreso por las escaleras, su piel bronceada estaba especialmente ceñida al rostro, y en sus ojos brillantes se observaba cansancio. A ella no le gustó esto, me dijo enseguida. Claro que sí, dije. No le gustó, insistió Gatsby. No se divirtió. Se quedó en silencio y yo adiviné su inexpresable contrariedad. Siento que me alejo de ella, me dijo. Es difícil hacerla entender. ¿Te refieres al baile?, pregunté. ¿El baile? Hizo un gesto de desdén hacia todos los bailes que había ofrecido. Viejo amigo, el baile es lo de menos. Gatsby esperaba nada más y nada menos que Daisy fuera donde Tom y le dijera que nunca lo había amado. Así, borrados 4 años con esta frase, ellos podrían tomar las medidas necesarias. La primera era regresar a Louisville y casarse, saliendo de la casa de los padres de Daisy y todo, como si se encontraran 5 años atrás. Pero ella no entiende, continuó Gatsby. Antes ella podía entender. Nos sentábamos horas y horas. Gatsby se derrumbó y comenzó a caminar por el desolado sendero lleno de cáscaras de fruta y flores aplastadas. Yo no le pediría tanto, aventuré. Uno no puede repetir el pasado. ¿Que no se puede repetir el pasado?, exclamó él. Pero claro que se puede. Voy a organizar las cosas para que todo sea exactamente igual que antes, hasta el último detalle. Ya ella verá. Gatsby se puso a hablar largamente sobre el pasado, y colegí que deseaba recuperar algo, quizás una imagen de sí mismo que se había esfumado mientras amaba a Daisy. Él había llevado una vida desordenada y confusa desde aquella época, pero si pudiera regresar al punto de partida y repetirla, pero ahora con lentitud, entonces podría recuperar eso que había perdido. Una noche de otoño 5 años atrás, habían estado caminando por la calle mientras caían las hojas de los árboles, cuando llegaron a un claro y vieron que el andén estaba iluminado de luz de luna. Se detuvieron y se miraron cara a cara. La noche estaba fría ya, llena de esa misteriosa emoción que se da 2 veces al año, con el cambio de estación. El corazón de Gatsby comenzó a latir con más y más fuerza, a medida que Daisy acercaba el rostro al suyo. Sabía que cuando besara a esta muchacha y uniera por siempre las inexpresables visiones de su imaginación con el aliento perecedero de ella, su mente dejaría de vagar inquieta como la mente de Dios. Al tocarla con sus labios, ella se abrió para él como una flor, y la encarnación se completó. En el momento en que la curiosidad que Gatsby suscitaba estaba en su apogeo, un sábado por la noche, las luces de su casa no se encendieron, y así del mismo modo oscuro como había empezado, terminó la temporada de sus magníficas fiestas. Yo solo me di cuenta gradualmente de que los automóviles que llegaban llenos de expectativas ante su casa permanecían allí solo 1 minuto y se marchaban luego de mala gana. Preguntándose si estaría enfermo, resolví finalmente pasar por su casa a averiguarlo. Un mayordomo al que no conocía me miró recelosamente desde la puerta. ¿El señor Gatsby está enfermo?, le pregunté. No, me respondió para añadir después de una pausa. Señor. Como no lo he visto por los alrededores últimamente, me preocupé un poco, le expliqué. Dígale por favor que el señor Carraway pasó por acá. Está bien, se lo diré. Y sin más cerró la puerta de un golpe. Gracias a la finlandesa, supe que Gatsby había despedido a todos los criados de su casa la semana anterior, reemplazándolos por media docena de gente nueva.
Al día siguiente Gatsby me llamó por teléfono. ¿Te vas de aquí?, pregunté. No, viejo amigo. Escuché que despediste a tus criados. Quería gente que no se anduviera con chismes. Daisy viene con frecuencia. De modo que la gran ostentación se había desplomado como un castillo de naipes, ante los ojos llenos de reproche de Daisy. Estas son algunas personas que Volsheim quería ayudar. Antes administraban un hotelito, y son todos hermanos. Gatsby me había llamado a petición de Daisy, para invitarme a almorzar a la casa de ella al día siguiente. La señorita Baker estaría allí. Media hora después la misma Daisy llamó y pareció sentir alivio al saber que había aceptado su invitación. Algo pasaba. El día siguiente estaba que hervía. Era casi el último día del verano y de hecho el más caluroso. En el vestíbulo de la casa de los Buchanan soplaba un viento suave mientras Gatsby y yo esperábamos que nos recibieran. La señora los espera en el salón, nos avisó el mayordomo. El lugar estaba oscuro y fresco. Daisy y Jordan, desmadejadas sobre un enorme sofá como ídolos de plata, se pisaban los vestidos blancos para protegerse de la brisa cantarina de los ventiladores. «No podemos ni movernos», dijeron. Los dedos de Jordan descansaron un rato sobre los míos. «¿Y el señor Thomas Buchanan, el atleta?», pregunté. En el preciso instante escuché su voz gruñona y ronca en el teléfono del vestíbulo. Gatsby estaba de pie en el centro del tapete carmesí, mirando en derredor con ojos fascinados. Daisy lo observaba, a su vez, con su risa dulce y sensual. «Dicen las malas lenguas», susurró Jordan, «que en el teléfono está la chica de Tom». Guardábamos silencio. La voz de Tom se elevó mostrando disgusto. «Muy bien, entonces ya no le voy a vender el auto. No tengo ninguna obligación con usted, y molestarme con eso a la hora de almorzar no se lo permito». «Tiene el auricular abajo», exclamó Daisy con cinismo. «No es así», le aseguré. «Por casualidad me enteré de que ese negocio es verdadero». Tom abrió la puerta de un golpe, tapando por un momento el espacio con su gran tamaño, y entró al salón. «Señor Gatsby», dijo y estiró su mano ancha y aplanada, con un disgusto bien disimulado. «Me place verlo, Nick». «Prepáranos un trago frío», exclamó Daisy. Cuando Tom volvió a salir, Daisy caminó hacia Gatsby, y atrayendo su rostro, lo besó en la boca. «Te amo», murmuró. «No olvides que hay una dama presente», dijo Jordan. «¿Besa tú también a Nick?», replicó Daisy. «¡Qué vulgar!», exclamó Jordan. «No me importa», exclamó a su vez Daisy, justo en el momento en que una niñera entraba llevando a una niñita de la mano. «¡Mi diosa preciosa!», canturreó entonces, extendiendo las manos. «Ven a donde tu mamita que te quiere tanto». La niña se soltó de la niñera y se hundió con timidez en el vestido de la madre. «Di, ¿cómo están?». Gatsby y yo nos agachamos por turnos para apretar su manita reacia. Después él siguió mirando a la niña sorprendido, como si no hubiera creído hasta ese momento que existía en realidad. «¿Te gustan los amigos de mamá?». «¿Dónde está papi?». La niñera dio un paso adelante y tomó a la niña de la mano para sacarla del cuarto, al tiempo que Tom regresaba con 4 tragos de ginebra que tintineaban llenos de hielo. «Leí en algún lado que el sol se pone más caliente cada año», dijo Tom de buen humor. «Ven, salgamos», le sugirió luego a Gatsby. «Me gustaría que vieras el lugar». Yo salí con ellos a la terraza. Gatsby levantó la mano y señaló hacia el otro lado de la bahía, diciendo: «Vivo exactamente al frente de ustedes». «Eso veo», replicó Tom. Ese día almorzamos en el comedor, pasando la tensa alegría con cerveza helada. «¿Qué va a ser de nosotros esta tarde?», preguntó de pronto Daisy. «¿Y mañana y dentro de 30 años?» «No seas morbosa», dijo Jordan. «La vida comienza de nuevo cuando llega la frescura del otoño». «Pero es que está haciendo tanto calor», dijo Daisy a punto de llorar. «Y todo se pone tan confuso. Vámonos para la ciudad». «He oído de gente que convierte un establo en garaje», le decía Tom a Gatsby. «Pero yo soy el primero en hacer de un garaje un establo». «¿Quién quiere ir a la ciudad?», preguntó Daisy con insistencia. Los ojos de Gatsby flotaron hacia los suyos. «Ah», exclamó ella, «¿te ves tan fresco?». Sus ojos se encontraron y se miraron el uno al otro, solos en el espacio. Solo con gran esfuerzo Daisy volvió la mirada hacia la mesa. «Siempre te ves tan fresco», repitió. Ella le había dicho que lo amaba, y Tom Buchanan lo comprendió y se quedó atónito. Entreabrió los labios y miró a Gatsby, y luego a Daisy,
como si acabara de darse cuenta de que ella era una persona a quien conocía desde hacía mucho tiempo. «Está bien», exclamó entonces Tom. «Estoy listo para ir a la ciudad. Vamos, nos vamos todos para la ciudad». Se levantó, sus ojos pasando todavía veloces de Gatsby a su esposa. Nadie se movió. «Vamos, pues». Estaba un poco irritado. «¿Qué es lo que pasa? Si vamos a ir a la ciudad, tenemos que salir ya». Su mano temblando de esfuerzo por controlarse, llevó a sus labios lo que quedaba del vaso de cerveza. Finalmente fue la voz de Daisy la que nos hizo levantarnos y salir al ardiente camino empedrado. «¿Nos vamos a ir así sin más?», objetó. «¿No vamos a dejar que nadie se fume un cigarrillo antes? Ya fumamos durante el almuerzo», dijo Tom. «Ah, divirtámonos», le suplicó ella. «Está haciendo demasiado calor, como para ponernos a discutir por boberías». Tom no contestó. «Como quieras», dijo ella. «Vamos, Jordan». Daisy y Jordan subieron a arreglarse, mientras que los tres hombres permanecimos afuera, pateando guijarros. Gatsby iba a hablar, y cambió de idea en el último momento, pero no antes de que Tom se volviera y lo encarara expectante. «¿Tiene aquí sus establos?», preguntó Gatsby, haciendo un esfuerzo. «Como a 200 metros por el camino». «Ah». Hubo una pausa. «No veo por qué tenemos que ir a la ciudad», estalló Tom con furia. «A las mujeres se les meten unas ideas en la cabeza». «¿Llevamos algo para tomar?», gritó Daisy desde una ventana del piso de arriba. «Voy por whisky», contestó Tom, entrando. Gatsby se volvió entonces hacia mí muy tenso. «No soy capaz de decir nada en esta casa, viejo amigo». «La voz de Daisy es indiscreta», anoté. «Está llena de...» vacilé. «Su voz está llena de dinero», dijo él de súbito. Gatsby había dado en el clavo. Yo nunca lo había entendido antes. Estaba llena de dinero. Ese era el inagotable encanto que subía y bajaba en ella, su tintineo, el canto de platillos que tenía. Alta en un blanco palacio, la hija del rey, la dorada doncella. Tom salió de la casa envolviendo una botella dentro de una toalla, seguido por Daisy y Jordan, que lucían unas apretadas gorras de tela metálica y llevaban sus abrigos ligeros en el brazo. «¿Vamos todos en mi carro?», insinuó Gatsby. Tocó el caliente cuero verde del asiento. Debí haberlo dejado a la sombra. «¿Es de cambios corrientes?», preguntó Tom. «Sí». «Toma entonces mi coupé y déjame manejar el tuyo hasta la ciudad». A Gatsby no le gustó la idea. «Creo que no tiene mucha gasolina», objetó. «Hay de sobra», dijo Tom con furia contenida, y luego miró el indicador. «Y si se acaba, puedo parar en una droguería. Hoy en día se puede comprar de todo en las droguerías». Una pausa siguió a su comentario insustancial en apariencia. Daisy miró a Tom con el ceño fruncido. «Ven, Daisy», dijo Tom, empujándola con la mano hacia el carro de Gatsby. «Yo te llevaré en este carromato». Abrió la puerta, pero Daisy se salió del círculo de sus brazos. «Lleva tú a Nick y a Jordan», le dijo. «Nosotros te seguiremos en el coupé». Daisy se acercó a Gatsby y le tocó el saco con la mano. Jordan, Tom y yo nos acomodamos en el asiento delantero del carro de Gatsby. Tom accionó los cambios desconocidos para ensayarlos y salimos disparados hacia el opresivo calor, dejándolos atrás, fuera de nuestra vista. ¿Notaron eso?, preguntó Tom. ¿Qué? Tom me lanzó una mirada penetrante, dándose cuenta de que Jordan y yo debíamos haber estado enterados todo el tiempo. «Ustedes me creen tonto, ¿no?», continuó. «Quizá lo sea, pero tengo una especie de sexto sentido, que algunas veces me dice qué hacer. Tal vez no lo crean, pero la ciencia...» Hizo una pausa. La situación presente lo apabulló, salvándolo justo al borde del precipicio de lo teórico. «Hice una pequeña averiguación sobre ese tipo», continuó, «y habría ido más a fondo, de haber sabido que...» «¿Quieres decir que fuiste donde un medium?», lo interrumpió Jordan bromeando. «¿Qué? ¿Un medium?». Tom nos veía reír confundido. «En relación con Gatsby», explicó Jordan. «¿Con Gatsby? ¡No!», exclamó Tom. «Dije que había estado llevando a cabo una pequeña averiguación sobre su pasado». «Y encontraste que era egresado de Oxford», dijo Jordan, por ayudarle. «¿De Oxford?», repitió incrédulo. «Ni por el diablo. Si el tipo usa vestidos rosados. Pero con todo y eso, sí es egresado de Oxford».
Si acaso Oxford, Nuevo México, o algo por el estilo, dijo Tom con desdén. Tom, si eres tan pretencioso, ¿por qué lo invitaste a almorzar? Preguntó Jordan irritada. Fue Daisy. Ella lo conocía de antes de que nos casáramos. Sabrá Dios de dónde. Ya se nos había pasado el efecto de la cerveza, y todos nos sentimos irritados, por lo que preferimos seguir el viaje en silencio. Luego, cuando los ojos del doctor T.J. Eckleborg empezaron a divisarse a lo lejos, recordé la advertencia de Gatsby sobre la gasolina. «Tenemos suficiente para llegar a la ciudad», dijo Tom. «Pero hay una gasolinera aquí mismo», objetó Jordan. «No quiero quedarme varada en este horno». Tom pisó los frenos con impaciencia, y nos deslizamos hasta llegar a un alto polvoriento y abrupto, bajo el aviso de Wilson. Al cabo de un rato el propietario salió del interior de su negocio, y dirigió su mirada al carro. «¡Gasolina!», exclamó Tom altanero. «¿O es que cree que paramos para admirar el paisaje?» «Estoy enfermo», dijo Wilson sin moverse. «¿Qué pasa?», preguntó Tom. «Estoy anonadado», explicó Wilson. «¿Y por eso voy a tener que echarle yo mismo la gasolina al carro?», preguntó Tom. «Además parecías bien por el teléfono». Wilson se apartó de la sombra con gran esfuerzo, y respirando con dificultad, destapó la tapa del tanque. A la luz del sol la cara se le veía verde. «No fue mi intención interrumpir su almuerzo», le dijo a Tom. «Pero necesito el dinero con mucha urgencia, y quería saber qué iba a hacer con su carro viejo». «¿Qué tal te parece este?», preguntó Tom. «Lo compré la semana pasada». «El color es bonito», dijo Wilson, moviendo trabajosamente la manivela. «¿No te gustaría comprarlo?». «Vaya oportunidad», exclamó Wilson, esbozando una sonrisa. «No, pero al otro podría ganarle algo». «¿Para qué quieres dinero tan de repente?». «Llevo aquí demasiado tiempo. Quiero irme. Mi esposa y yo deseamos marcharnos al oeste». «¿Tu esposa lo desea?», exclamó Tom sorprendido. «Ha estado pidiéndomelo durante 10 años». Wilson descansó un instante, apoyándose en la bomba y protegiéndose los ojos con las manos del golpe del sol. «Y ahora me la voy a llevar, quiera o no quiera». El cupé pasó veloz por nuestro lado, dejando una nube de polvo y la visión fugaz de una mano que decía adiós. «¿Qué te debo?», preguntó Tom fríamente. «Hace 2 días me enteré de algo raro», anotó Wilson. «Por eso es que me quiero largar. Y también por eso es que he estado molestándolo con lo de su carro». «¿Qué te debo?», repitió Tom. $1.20. El sol implacable empezaba a aturdirme, y pasé un mal momento antes de darme cuenta de que hasta ahora el recelo de Wilson no había recaído sobre Tom. Había descubierto que Myrtle llevaba otra vida alejada de la suya, en otro mundo, y la impresión lo había dejado físicamente enfermo. Los miré primero a él y luego a Tom, que había hecho un descubrimiento de la misma naturaleza hacía menos de 1 hora, y se me ocurrió que no había diferencia entre los hombres en inteligencia o raza. Wilson estaba tan enfermo que parecía imperdonablemente culpable, como si hubiera acabado de dejar a una pobre muchacha esperando a un hijo. «Te daré el carro», le dijo Tom. «Mañana por la tarde te lo mando». Aquel lugar tenía siempre un no sé qué de inquietante, aún a plena luz del día. En ese momento volví la cabeza como si me hubieran advertido que había algo detrás de mí. Sobre los morros de ceniza los ojos gigantes del doctor T.J. Eckleborg mantenían su vigilia, pero después de un instante descubrí que otros ojos nos miraban con particular intensidad a menos de 10 metros. Una de las ventanas que quedaba encima del taller tenía corridas las cortinas hacia un lado, y Myrtle Wilson observaba hacia abajo al carro. Estaba tan absorta que ni siquiera se dio cuenta de que era a su vez observada, y una emoción tras otra fueron trepando a su rostro. Su expresión guardaba para mí una curiosa familiaridad. Era una expresión que había visto con frecuencia en rostros femeninos, pero que en el de Myrtle parecía carecer tanto de propósito como de explicación. Y entonces advertí que sus ojos, abiertos por el terror de los celos, estaban fijos no en Tom, sino en Jordan Baker, a quien había tomado por su esposa. No hay confusión mayor que la de una mente simple, y cuando nos alejamos Tom estaba sintiendo los ardientes latigazos del pánico. Su esposa y su amante, que 1 hora antes parecían tan seguras e inviolables, amenazaban escurrírsele de repente de las manos. El instinto lo hizo pisar el acelerador con el doble propósito de pasar a Daisy y dejar atrás a Wilson, y el velocímetro marcó 50 millas por hora, hasta que divisamos nuevamente el cupé entre la telaraña de vigas del paso elevado. «Las grandes salas de cine de los alrededores de la calle 50 son frescas», sugirió Jordan. «A mí me encantan las tardes de verano, cuando no hay nadie en Nueva York,
tiene algo muy sensual». La palabra sensual tuvo el efecto de inquietar a Tom, pero antes de que pudiera inventar alguna réplica, el cupé se detuvo y Daisy nos hizo señales para que paráramos a su lado. «¿A dónde vamos?», exclamó. «¿Qué tal el cine?». «Está haciendo mucho calor», se quejó. «Si quieren, vayan ustedes. Nosotros vamos a dar una vuelta y nos encontramos después». Con el esfuerzo se aguzó su ingenio. «Podemos encontrarnos en alguna esquina. Yo seré la persona que esté fumándose 2 cigarrillos». «No podemos discutir eso aquí», dijo Tom con impaciencia, al oír detrás de nosotros un camión que nos insultaba con la bocina. «Síganme para el lado sur del Parque Central, al frente de la plaza». Cuando echamos a andar de nuevo, varias veces lo vi volver la cabeza para cerciorarse de que el cupé viniera detrás de nosotros. Si el tráfico lo detenía, disminuía la velocidad hasta volverlo a ver. Probablemente temía que se escaparan saliendo de su vida para siempre. Pero no lo hicieron, y todos dimos el paso menos explicable todavía de alquilar una suite en el Hotel Plaza. Aunque la prolongada y bulliciosa discusión que terminó llevándonos a todos como un rebaño a aquel cuarto se me escapa, tengo presente el recuerdo de que en el curso de ella los calzoncillos se me enroscaban como una serpiente alrededor de las piernas, y que por mi espalda bajaban intermitentes, frías gotas de sudor. La idea surgió cuando Daisy propuso que alquiláramos 5 baños para poder ducharnos con agua fría, y luego asumió una forma más tangible como un sitio para tomarnos un mint julep. Cada uno de nosotros dijo una y otra vez que se trataba de una idea loca. Le hablamos al mismo tiempo al perplejo empleado que nos atendió, y nos convencimos, o eso es por lo menos lo que hubiéramos querido creer, de que estábamos siendo muy graciosos. El cuarto era grande y sofocante, y aunque ya eran las 4 de la tarde, lo único que conseguimos al abrir las ventanas fue que entrara el tenue olor de los árboles del parque. Daisy se dirigió al espejo y se quedó allí de pie, dándonos la espalda mientras se arreglaba el cabello. «Es una super suite», susurró Jordan muy impresionada, y todos reímos. «Abran otra ventana», ordenó Daisy. «No hay más. Pidamos entonces que nos manden una». «Lo que hay que hacer es olvidarse del calor», dijo Tom con impaciencia, rezongando. «Lo único que logras es empeorarlo». Sacó la botella de whisky de la toalla y la puso sobre la mesa. «¿Por qué no la dejas tranquila, viejo amigo?», anotó Gatsby. «Tú fuiste el que quiso venir a la ciudad». Hubo un momento de silencio. El directorio telefónico se salió del clavo y cayó desparramado en el piso, a lo que Jordan murmuró: «Perdón». Pero esta vez nadie rió. «Yo lo recojo», me ofrecí. «Ya lo tengo», dijo Gatsby, examinando la cuerda rota, y murmuró con interés, para arrojar luego el libro en una silla. «Esa es una gran expresión tuya, ¿no?», dijo Tom. «¿Cuál?». «Esa de viejo amigo. ¿Dónde te la levantaste?». «Tom, por favor», dijo Daisy volviéndose finalmente del espejo. «Si vas a ponerte a hacer comentarios personales, no me quedo aquí ni un minuto más. Mejor llama y pide que traigan hielo para el mint julep». Cuando Tom cogió el auricular, empezamos a escuchar los portentosos acordes de la marcha nupcial de Mendelssohn, provenientes del salón de bailes del primer piso. «Imagínense casarse uno con alguien en medio de semejante calor», exclamó Jordan con desaliento. «Pues para que vean, yo me casé a mediados de junio», recordó Daisy. «Louisville en junio. Alguien se desmayó. ¿Quién fue el que se desmayó, Tom?». «Biloxi», se limitó a contestar su marido. «Un hombre llamado Biloxi, Blocks Biloxi, fabricante de cajas, y era de Biloxi, Tennessee». «Tuvieron que llevarlo cargado a mi casa», añadió Jordan, «porque nosotros vivíamos a 2 casas de la iglesia, y allí se quedó 3 semanas, hasta que mi papá le dijo que se largara. Un día después mi papá murió». Un instante después añadió como si temiera que hubiera podido sonar irreverente: «No había ninguna relación». «Yo conocía a un Bill Biloxi de Memphis», anoté. «Era primo suyo. Me supe toda la historia de su familia, antes de que se marchara. Me regaló un palo de golf de aluminio que todavía uso». La música había cedido al comenzar la ceremonia, y ahora entraba flotando por la ventana un largo brindis seguido de felicitaciones, y luego un estallido de jazz, para dar inicio al baile. «Nos estamos volviendo viejos», dijo Daisy. «Si fuéramos jóvenes, nos levantaríamos y nos pondríamos a bailar». «Recuerda lo que le pasó a Biloxi», la previno Jordan. «A propósito, Tom, ¿dónde lo conociste? Yo no lo conocía». «Era amigo de Daisy». «No era amigo mío», aclaró Daisy. «Nunca lo había visto antes. Llegó en el vagón privado». «Pues él dijo que te conocía. Dijo que había crecido en Louisville. Asa Bird lo trajo y preguntó si había sitio para él». Jordan sonrió y dijo: «Estaba viajando de gorra para llegar a su casa. A mí me dijo que había sido presidente de tu grupo en Yale». Tom y yo nos miramos extrañados. «¿Biloxi?».
Como primera medida, no teníamos ningún presidente. El pie de Gatsby estaba dando una serie de inquietos tamborileos, cuando de repente Tom lo miró. A propósito, señor Gatsby, entiendo que es egresado de Oxford. No exactamente. Pero sí entiendo que usted estudió allá. Sí, allá estudié. Usted debió haber estado en Oxford más o menos por la misma época en que Biloxi estuvo en New Haven, dijo Tom con tono insultante. Hubo una pausa. Un camarero entró con el licor de menta y hielo picado, y su interrupción no bastó para romper la tensión. El tremendo detalle de la educación de Gatsby iba a ser aclarado al fin. «Ya le dije que estudié allí», dijo él cuando salió el mesero. «Ya le oí, pero me gustaría saber cuándo». «Fue en 1919, pero solo estuve 5 meses. Por eso no puedo considerarme en realidad un oxfordiano». Tom miró en derredor para ver si nos hacíamos eco de su incredulidad. Pero todos estábamos pendientes de Gatsby. «Fue una oportunidad que le dieron algunos de los oficiales después del armisticio», continuó. «Podíamos ir a cualquier universidad de Inglaterra o Francia. Yo quería darle una palmada de solidaridad en la espalda. Sentía renovarse plenamente mi confianza en él». Daisy se levantó con una sonrisa incipiente y se acercó a la mesa. «Destapa el whisky, Tom», ordenó, «y te preparo un mint julep. Entonces dejarás de encontrarte tú mismo tan estúpido». «Un minuto», saltó Tom. «Deseo hacerle a Gatsby una pregunta más». «Adelante», dijo Gatsby cortésmente. «¿Qué clase de lío está tratando de armar usted en mi casa?» Las cartas estaban sobre la mesa al fin, y Gatsby se sentía satisfecho. «Él no está armando ningún lío». Daisy miraba desesperadamente a uno y otro. «Sino tú. Por favor, muestra un poco de autocontrol». «¿Autocontrol?», repitió Tom, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «Supongo que la última moda es sentarse callado y dejar que un don nadie, oriundo de ninguna parte, le haga el amor a la esposa de uno. Pues si esa es la idea, no cuenten conmigo. En estos tiempos la gente comienza por desdeñar la vida conyugal y la institución del matrimonio, y lo que sigue es que terminan echándolo todo por la borda y que los blancos empiezan a casarse con los negros». «Aquí todos somos blancos», murmuró Jordan. «Ya sé que no soy muy popular», continuó Tom. «No doy grandes fiestas. Supongo que uno debe convertir su casa en una posilga para conseguir amigos, en el mundo moderno». Enojado como estaba yo, como estábamos todos, me daban ganas de reír a cada palabra de Tom. Tan completa era su transición de inmoral a moralista. «Tengo algo que decirle a usted, viejo amigo», comenzó Gatsby. Pero Daisy adivinó sus intenciones. «No, por favor», lo interrumpió suplicante. «¿Por qué no nos vamos mejor todos a casa?» «Es una buena idea», me levanté. «Vamos, Tom, nadie quiere beber». «Quiero saber qué es lo que el señor Gatsby tiene que decirme». «Su esposa no lo ama», dijo Gatsby. «Jamás lo ha hecho. A quien quiere es a mí». «Usted tiene que estar loco», exclamó Tom sin vacilación. Gatsby se levantó encendido de emoción. «Jamás lo amó, ¿me oye?», exclamó. «Solo se casó con usted, porque yo era pobre y se cansó de esperarme. Fue un error terrible, pero en el fondo de su corazón, nunca amó a nadie más que a mí». En este punto Jordan y yo intentamos irnos, pero Tom y Gatsby insistieron con firmeza competitiva en que nos quedáramos, como si ninguno tuviera nada que esconder, y fuera para nosotros un gran privilegio ser testigos de sus emociones. «Siéntate, Daisy». Tom buscó sin éxito darle un tono paternal a su voz. «¿Qué ha estado pasando aquí? Quiero saberlo todo». «Ya le conté lo que ha estado sucediendo», dijo Gatsby. «Ha sucedido desde hace 5 años, y usted sin darse cuenta». Tom se volvió hacia Daisy con brusquedad. «¿Has estado viéndote con este tipo durante 5 años?» «Viéndonos no», dijo Gatsby. «No podíamos encontrarnos. Pero nos estuvimos amando todo este tiempo, viejo amigo, y usted no se daba cuenta. A ratos me daba risa». La verdad es que no había risa en sus ojos. Saber que usted no se daba cuenta. «Ah, eso es todo». Tom juntó sus grandes dedos y se recostó en la silla. «Usted está loco», explotó finalmente. «Yo no puedo hablar de lo que sucedió hace 5 años, porque todavía no conocía a Daisy. Y que me maten si logro comprender cómo pudo arrimársele usted a menos de 1 kilómetro, a no ser que fuera el mensajero de la tienda que le llevaba el mercado a la puerta trasera. Pero todo lo demás es una maldita mentira. Daisy me amaba cuando se casó conmigo, y también me ama ahora». «No», dijo Gatsby, moviendo la cabeza. «Sí, ella me ama para que lo sepa», continuó Tom. «El problema es que a veces se le meten ideas tontas en la cabeza, y no se da cuenta de lo que hace. Y lo que es más,
Yo también la amo. De vez en cuando me echo una canita al aire y meto las patas, pero siempre regreso, y en el fondo de mi corazón la he amado siempre. Me das asco, dijo Daisy. Se volvió hacia mí. ¿Sabes por qué nos vinimos de Chicago? Me extraña que no te haya invitado a escuchar la historia de aquella canita. Gatsby atravesó la habitación y se paró al lado de ella. Daisy, ya todo terminó, dijo con seriedad. Ya no importa. Dile solo la verdad, que nunca lo amaste, y con eso queda todo borrado. ¿Cómo podía amarlo? ¿Cómo podía? Jamás lo amaste. Daisy vaciló. Sus ojos cayeron sobre Jordan y sobre mí, con una especie de apelación, como dándose cuenta al fin de lo que hacía, y como si nunca durante todo este tiempo hubiera tenido intenciones de hacer nada. Pero era demasiado tarde, ya estaba hecho. Nunca lo amé, dijo con visible reticencia. ¿Ni en Kapiolani? Preguntó Tom de repente. No. ¿Ni aquel día que te cargué desde el Punch Bowl para que no se te mojaran los zapatos? Había una brusca ternura en su voz. Por favor, no sigas, imploró Daisy. Su voz era fría, pero todo rencor la había abandonado. Miró a Gatsby. «Oh, Jay», dijo. Pero su mano temblaba al prender un cigarrillo, y finalmente lo arrojó al piso junto con el fósforo encendido. «Oh, tú pides demasiado. Te amo ahora. ¿No es suficiente? No puedo evitar lo del pasado». Comenzó a sollozar impotente. «Sí, lo amé una vez, pero a ti también te amé». «¿Me amaste a mí también?», repitió. «Hasta eso es una mentira», dijo Tom furioso. «Ni siquiera sabía que estabas vivo. Es que hay cosas entre Daisy y yo que jamás vas a conocer. Cosas que ninguno de los dos podremos olvidar jamás». Las palabras parecieron horadar físicamente a Gatsby. «Quisiera hablar con Daisy a solas», insinuó. «Ella está muy alterada en este momento». «Aún a solas no puedo decir que nunca ha llamado a Tom», admitió con voz lastimera. «No sería cierto». «Por supuesto que no», asintió Tom. «Como si te importara», dijo Daisy volviéndose hacia su esposo. «Claro que me importa. De ahora en adelante voy a cuidarte mejor». «Usted no entiende», dijo Gatsby, con un aire de pánico. «Ya no va a cuidarla más». «¿Ah, no?» Tom abrió sus ojos y rió. Ahora podía darse el lujo de controlarse. «¿Y eso por qué?» «Daisy lo va a abandonar». «¡Qué ridiculez!» «Sí», dijo ella, haciendo un visible esfuerzo. «No me va a dejar, y mucho menos por un vulgar estafador, que tendría que robarse la sortija que le pondría en el dedo». «No aguanto más», exclamó Daisy. «Por favor, vámonos». «Y además, ¿quién es usted?» «Uno de los secuaces de Meyer Wolfheim. Hasta ese punto llegué en mis averiguaciones sobre usted, y mañana voy a ahondar más». «Puede hacer lo que le venga en gana, viejo amigo», dijo Gatsby sin miedo. «Descubrí qué clase de droguerías tenía usted». Tom se volvió hacia nosotros y habló deprisa. «Él y Meyer Wolfheim compraron muchas droguerías de segunda en Chicago y vendían alcohol en el mostrador. Ese es uno de sus truquitos. A mí me entró la espina de que era un contrabandista de licores desde la primera vez que lo vi, y no estaba equivocado». «¿Y eso qué?», dijo Gatsby cortésmente. A su amigo Walter Chase no le daba mucho escrúpulo meterse en eso. «Y usted lo dejó colgado de la brocha, ¿no? Lo dejó en la cárcel un mes en New Jersey. Dios, debería oír lo que Walter dice de usted». «Él llegó a nosotros en la pura ruina y se puso muy contento de poder ganarse unos dólares, viejo amigo». «Deje de llamarme viejo amigo», exclamó Tom. «Walter también podría haberlo denunciado por violar las leyes de apuestas, pero Wolfheim lo obligó a callarse la boca. Ese negocio de las droguerías era solo para ganarse unos centavos», continuó Tom con lentitud. «Pero ahora usted está metido en algo mucho más grave que Walter teme contarme». Observé a Daisy que miraba aterrorizada, ya a Gatsby, ya a su marido. Me volví hacia Gatsby y me quedé pasmado ante su expresión. Parecía, y esto lo digo con olímpico desprecio por los chismes musitados en su jardín, como si hubiera asesinado a un hombre. Por un instante la configuración de su rostro podía ser descrita de esta manera fantástica. Finalmente aquella extraña mueca se le borró del rostro, y comenzó a hablarle a Daisy con gran excitación, negándolo todo, defendiendo su nombre contra las acusaciones de Tom. Pero con cada palabra ella se retraía más y más en sí misma, por lo que él al fin guardó silencio. De pronto la voz volvió a suplicar que se marcharan. «Por favor, Tom, no aguanto más esto». Los ojos asustados de Daisy decían que cualquier valor que hubiera tenido la había abandonado para siempre. «Ustedes dos váyanse a casa, Daisy», dijo Tom, «en el carro del señor Gatsby».
Ella miró a Tom alarmada ahora, pero él insistió con magnánimo desdén. «Ve, él no te va a molestar. Creo que al fin se ha dado cuenta de que su presuntuoso e insignificante cortejo se acabó». Daisy y Gatsby se marcharon sin decir palabra, expulsados, convertidos en algo pasajero, alejados como fantasmas incluso de nuestra piedad. Después de un momento, Tom se levantó y comenzó a envolver en la toalla la botella de whisky. «¿Quieren un poco de esto? ¿Jordan? ¿Nick?» No contesté. «¿Nick?» preguntó de nuevo. «¿Qué? ¿Quieres?» «No». Eran las 7 de la noche cuando subimos al coupé con Tom y partimos para Long Island. Tom hablaba sin parar, entusiasmado y riendo. Pero su voz estaba tan distante de Jordan y de mí como la algarabía del andén. Solo esperábamos que sus alegatos se desvanecieran con las luces de la ciudad, que dejábamos atrás, mientras continuábamos nuestro viaje hacia la muerte. Michelis, el griego dueño de la cafetería cercana a los Morros de Ceniza, fue el principal testigo en la indagatoria. Se había quedado dormido durante las horas de calor hasta las 5, momento en que se dirigió al taller de Wilson. Este se encontraba enfermo en su pequeña oficina, muy enfermo en realidad, tan pálido como su cabello y con temblores por todo el cuerpo. Michelis le aconsejó que se acostara, pero Wilson rehusó alegando que de hacerlo podría perder clientes. Entretanto se desencadenó un alboroto tremendo en el piso de arriba. «Tengo a mi mujer encerrada», le explicó Wilson a su vecino con toda calma, «y ahí se va a quedar hasta pasado mañana, cuando nos vayamos de aquí». Michelis se quedó asombrado. Había sido vecino de Wilson durante 4 años, y nunca lo había oído decir algo así. Siempre daba la impresión de ser un hombre agotado. Cuando no estaba trabajando se sentaba en una silla, a la entrada, a mirar la gente y los carros que pasaban por la carretera. Cuando alguien le hablaba, reía con amabilidad pero sin gracia. Era un hombre que dependía de su esposa, en vez de ser su propio dueño. Ante la sorpresa, Michelis trató, como es natural, de descubrir qué había pasado, pero Wilson no le soltó prenda. En lugar de responder, se puso a mirarlo con recelo, y comenzó a preguntarle qué había estado haciendo ciertos días a ciertas horas. Michelis ya empezaba a sentirse incómodo, cuando un grupo de obreros pasó rumbo a su restaurante y aprovechó la ocasión para irse. Tenía la intención de volver más tarde a donde Wilson, pero finalmente no lo hizo. Solo a las 7 pasadas volvió a acordarse de su vecino, al escuchar los gritos de la señora Wilson. «¡Pégame!», oyó que decía. «¡Tírame al suelo y pégame, cobarde asqueroso!». Un instante después la mujer salió corriendo, agitando las manos y gritando, y antes de que Michelis pudiera moverse de la puerta, ya el asunto había terminado. El carro de la muerte, como lo apodaron los periodistas, no se detuvo. Salió de la oscuridad, hizo un breve y trágico zigzag y desapareció en la siguiente curva. Michelis ni siquiera estaba seguro del color. El otro carro, el que iba a Nueva York, solo alcanzó a detenerse muchos metros más adelante, y el chofer se apresuró a ir al lugar del camino donde yacía Myrtle Wilson, su vida apagada con violencia, su espesa sangre mezclada con el polvo. Desde la distancia vimos 3 o 4 carros y una muchedumbre. «Un choque», dijo Tom. «¡Qué bien! Así Wilson tendrá al fin algo que hacer». Desaceleró, pero sin la intención de detenerse, hasta que los rostros pálidos de la gente que estaba en el taller lo hicieron frenar automáticamente. Del taller salía sin interrupciones un gemido hueco, que solo se hizo inteligible mientras nos acercábamos caminando a la puerta. «¡Oh, Dios mío!». «Aquí pasó algo gravísimo», dijo Tom, asustado. Empinándose por encima del círculo de gente, vio algo que lo hizo gruñir, y luego se abrió para acercarse. De repente Jordan y yo fuimos empujados al centro de la escena. El cuerpo de Myrtle Wilson, envuelto en una sábana, yacía sobre una mesa de trabajo. Tom, inmóvil, estaba inclinado sobre él. A su lado había un policía apuntando nombres en una libreta, y Wilson de pie junto a su oficina. Era el que repetía sin cesar: «¡Dios mío! ¡Dios mío!». «¿Qué pasó?», le preguntó finalmente Tom al policía. «Un carro la atropelló y la mató ahí mismo». «Había 2 carros», intervino Michelis. «Uno que iba, otro que venía. Entonces ella salió corriendo de aquí, y el que venía de Nueva York le dio duro. Iba casi a 100. Era un carro amarillo, grande, nuevo». «No me tienen que decir qué carro era», gritó Wilson desde su oficina. «Yo sé qué clase de carro era». «Tienes que controlarte», le dijo Tom, yendo hacia él, y teniéndolo firmemente por los brazos. «Mira, acabo de llegar de Nueva York. Venía a traerte el coupé que te había dicho.
El carro amarillo que yo estaba manejando esta tarde no es mío, ¿entiendes? Luego agarró a Wilson como si fuera un juguete y lo llevó a la oficina. Lo sentó en un taburete y regresó. «Alguien haga el favor de ir allá y sentarse con él», ordenó autoritario, y salimos. Tom manejó lentamente hasta la curva. Entonces apoyó el pie con fuerza en el acelerador, y el coupé se adentró a toda velocidad en la noche. Un momento después escuché un sollozo ronco y quedo, y vi que Tom tenía el rostro bañado en lágrimas. «Maldito cobarde», gimió. «Ni siquiera fue capaz de parar el carro». Ya ante la casa de los Buchanan, Tom nos avisó que Daisy había llegado, al ver que 2 ventanas del segundo piso estaban iluminadas. Ahora hablaba con seriedad y decisión. «Debí haberte dejado en West Egg, Nick», me dijo. «Ya esta noche no podemos hacer nada. Voy a llamar un taxi para que te recoja. Si quieres puedes ir con Jordan a la cocina a comer algo mientras esperas». Abrió la puerta. «Sigan». «No, gracias», dije. «Pero te agradecería que me pidieras el taxi. Yo espero afuera». «¿No vas a entrar, Nick?», preguntó Jordan, agarrándome suavemente el brazo. Sentía náuseas y deseaba estar solo. Por nada del mundo pensaba entrar, y había tenido bastante de ellos para un solo día. Y de repente también estaba incluida Jordan. Ella debió notar algo en mi expresión, porque se volteó con brusquedad y entró a la casa. Entonces me fui caminando sin prisa por el sendero, con la intención de esperar el taxi en la portada. No había avanzado 20 metros cuando oí que me llamaban, y de entre 2 arbustos Gatsby brincó al camino. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. «Aquí nomás, viejo amigo». Por alguna razón me parecía que iba a ser algo malo. A juzgar por lo que Tom había dicho, Gatsby podía perfectamente estar a punto de robar la casa. No me hubiera sorprendido ver rostros siniestros, los de la gente de Volksheim, tras él en el matorral. «¿Viste algo raro en el camino?», me preguntó enseguida. «Sí». «¿Está muerta?». «Sí». Eso fue lo que le dije a Daisy. Era mejor que el golpe le cayera de una vez. Claro que lo soportó bastante bien. Hablaba como si la reacción de Daisy fuera lo único que importaba. «Llegué a West Egg por un camino secundario», continuó, «y dejé el carro en el garaje. Creo que nadie nos vio, pero no estoy seguro». Yo me encontraba tan disgustado con él que no quise decirle que se equivocaba. «Pero, ¿quién era la mujer?». «Era la esposa de Wilson, el dueño del taller». «Pero dime, ¿qué fue lo que pasó?». «Bueno, yo traté de voltear el timón». Gatsby se calló y de pronto me di cuenta de la verdad. ¿Era Daisy la que iba manejando? Sí, pero por supuesto voy a decir que era yo. Lo que pasa es que cuando salimos de Nueva York iba muy nerviosa y creyó que manejar la ayudaría a calmarse. Y esa mujer salió corriendo en el momento preciso en que venía un carro por el otro carril. Y aunque todo fue tan rápido, me pareció que quería hablarnos, como si nos conociera. Daisy logró esquivarla, pero después perdió el control y devolvió la llanta. Cuando cogí el timón, sentí el golpe. Seguro la mató en forma instantánea. Yo traté de que Daisy se detuviera, pero no pudo, y entonces alé el freno de emergencia. En ese momento se desplomó sobre mis piernas y yo seguí manejando. Yo creo que mañana va a estar bien, pero en todo caso quiero quedarme a ver si él trata de molestarla. Ella se encerró en su cuarto y convenimos que si él se pone energúmeno, ella va a apagar la luz y a encenderla de nuevo. Tom no la va a tocar, dije. No está pensando en ella. No confío en él, viejo amigo. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Toda la noche, si es necesario. Una nueva posibilidad se me ocurrió. Suponiendo que Tom descubriera que Daisy era la que iba manejando, podría pensar que se trataba de algo significativo. Espérame aquí, le dije a Gatsby. Voy a ver si hay algo raro. Cruzando el balcón donde había cenado la primera vez que visité a los Buchanan, llegué a la ventana de la despensa y me asomé por una rendija. Daisy y Tom estaban sentados frente a frente, con un plato de pollo y 2 cervezas entre ellos. Él le estaba hablando con mucha concentración, y en su seriedad había dejado caer su mano sobre la de ella. Daisy lo miraba de vez en cuando y asentía con una inclinación de cabeza. Si bien ninguno de los dos se encontraba contento, ni había tocado el pollo o la cerveza, tampoco parecían infelices. En el cuadro se percibía la atmósfera de una intimidad natural, y cualquiera hubiera dicho que conspiraban. Cuando me alejé nuevamente de la casa, escuché que el taxi venía por el camino. ¿Todo está bien?, me preguntó Gatsby. Sí, todo en calma. Es mejor que te vayas a tu casa y te acuestes.
Quiero esperar a que Daisy se vaya a la cama. Buenas noches, viejo amigo. Yo no pude dormir en toda la noche. Una sirena de niebla sonó toda la noche, y yo me revolcaba medio enfermo entre la grotesca realidad y unas pesadillas aterradoras. Antes de la madrugada, oí un taxi que subía por el camino de Gatsby, y enseguida brinqué de la cama y comencé a vestirme. Sentía que tenía que decirle algo, que debía prevenirlo y cuanto antes. Lo encontré recostado en una mesa del vestíbulo, agobiado de tristeza o de sueño. No pasó nada, dijo alicaído. Me quedé esperando y hacia las 4 de la mañana ella salió a la ventana. Se quedó ahí un momento y después apagó la luz. Su casa nunca me había parecido tan grande como ahora, que salimos a buscar cigarrillos por los cuartos. Había mucho polvo en todas partes y los cuartos olían a humedad. Cuando finalmente encontramos cigarrillos, abrimos los ventanales de la sala y nos sentamos a fumar en la oscuridad. Tienes que irte, le dije. Estoy seguro de que van a encontrar tu carro. ¿Irme ahora, viejo amigo? Vete para Atlantic City, por una semana, o para Montreal. No quiso ni considerarlo. No podía dejar a Daisy hasta que supiera qué iba a hacer ella. Esa noche cuando me contó la extraña historia de su juventud con Dan Cody, me la contó porque Jay Gatsby se había quebrado, como el cristal, contra la dura malevolencia de Tom. La larga y secreta extravagancia había llegado a su fin públicamente. Creo que en aquellos momentos hubiera contado cualquier cosa sin reservas, pero quería hablar de Daisy. Ella había sido la primera niña bien que había conocido, y la encontraba deseable y excitante. Al principio iba a su casa con otros oficiales de Camp Taylor, después solo. Lo maravillaba. Nunca había estado en una casa tan hermosa. También lo atraía el que muchos hombres hubieran amado a Daisy. Ello aumentaba su valor a ojos de Gatsby. Sin embargo, sabía que si estaba en su casa, era gracias a un colosal accidente. No obstante lo glorioso que su futuro como Jay Gatsby pudiera ser, en ese momento era un joven sin 5 centavos, sin pasado, y sometido a que en cualquier momento la invisible capa de su uniforme cayera de sus hombros. Por eso le sacó el mayor partido posible al tiempo de que disponía. Tomó lo que pudo, ávido y sin escrúpulos. Y por último, una serena noche de octubre, tomó a Daisy también. La tomó porque no tenía verdadero derecho a tocar su mano. Le había dejado creer que provenía de un estrato social semejante al suyo, y que estaba en capacidad de sostenerla. Pero no solo no tenía una familia acomodada, sino que al capricho de un gobierno irracional era posible que reventara en cualquier parte del mundo. Es probable que él hubiera tenido la intención de tomar lo que pudiera e irse, pero con los días descubrió cuán maravillosa podía ser como mujer una niña bien, entre comillas, y empezó a sentirse como si estuviera casado con ella. Cuando se encontraron de nuevo, 2 días después, Gatsby se sentía sin aliento. El mimbre de la silla hacía chasquidos muy a la moda mientras Daisy se volvía hacia él, y él la besaba en la boca curiosa y fascinante. Tenía un resfriado y esto le ponía la voz más ronca y embrujadora que nunca. No podría decirte cuán sorprendido quedé cuando me di cuenta de que la amaba, viejo amigo. Un tiempo deseé incluso que ella me echara, pero no lo hizo, porque ella también me amaba. Me creía muy sabio porque sabía algunas cosas diferentes de las que ella conocía. La última tarde antes de que partiera al exterior, se sentó con Daisy en sus brazos un largo rato y silencioso. Era un día frío de otoño. Había fuego en el cuarto y las mejillas de Daisy estaban encendidas. La tarde los había apaciguado un momento como para darles un profundo recuerdo durante la larga separación. A Gatsby le fue extraordinariamente bien en la guerra. Lo hicieron capitán antes de ir al frente. Y después de la batalla de Argona, consiguió que lo ascendieran a mayor y lo pusieran al comando de la división de ametralladoras. Después del armisticio, trató desesperadamente de regresar a casa, pero por alguna complicación o malentendido lo mandaron a Oxford. Estaba preocupado. En las cartas de Daisy había un tono de desesperanza nerviosa. Ella no podía entender por qué no regresaba. Daisy empezaba a sentir la presión del mundo exterior y quería tenerlo a su lado para convencerse de que a pesar de todo estaba haciendo lo correcto. Al final de la temporada, Daisy comenzó a moverse otra vez. Súbitamente tenía de nuevo media docena de invitaciones al día con media docena de jóvenes, y se acostaba en la madrugada. Y todo el tiempo algo dentro de ella clamaba por una decisión. Quería que su vida quedara definida ya mismo, y la decisión debía tomarse por medio de alguna fuerza, la del amor, la del dinero, la de algo de incuestionable conveniencia. Y esa fuerza se fue perfilando a mediados de la primavera con la aparición de Tom Buchanan. Tom era dueño de una robusta imponencia, tanto en su persona como en su posición, y Daisy se sintió halagada.
Libró sin duda una batalla, pero al final sintió alivio. Gatsby recibió la carta cuando todavía estaba en Oxford. «Yo no creo que ella lo haya amado nunca», dijo Gatsby, cuando ya estaba a punto de amanecer. «Tienes que recordar, viejo amigo, que ayer estaba muy alterada». La manera como él le contó esas cosas la asustó, y me hizo parecer un contrabandista barato. El resultado fue que ella no supo bien lo que decía. Gatsby regresó a Estados Unidos cuando Tom y Daisy se hallaban en plena luna de miel, e incapaz de resistirse, realizó un deprimente viaje a Louisville con la paga del ejército. Permaneció ahí una semana, recorriendo las calles donde habían estado juntos aquella lejana noche de noviembre, visitando otra vez los lugares a los que ella lo había llevado en su deportivo blanco. Finalmente tomó el tren, pensando que de haber seguido buscándola por esas calles, podría haberla encontrado. Acomodado en el corredor abierto, estiró la mano con desesperación como para agarrar al menos una corriente de aire, para salvar un fragmento del lugar que ella había hecho encantador para él. Pero ahora todo se movía con demasiada rapidez, y supo que había perdido una parte de Daisy, la más fresca y la mejor para siempre. Eran las 9 de la mañana cuando terminamos de desayunar y salimos al pórtico. Durante la noche el clima había sufrido una fuerte transformación, y ahora el aire tenía un sabor otoñal. El jardinero, el último de los sirvientes de Gatsby, se acercó para avisar que iba a vaciar la piscina. «No lo hagas», le dijo Gatsby, y se volvió hacia mí para continuar. «¿Sabes, viejo amigo, que en todo el verano no usé la piscina?» «Tengo 12 minutos para tomar mi tren», le expliqué tras consultar la hora. En realidad, no quería ir a la ciudad. Sabía que no podría trabajar, pero sobre todo, no quería dejar a Gatsby solo. Perdí ese tren y luego otro, antes de poderme convencer a mí mismo de partir. «Te llamo por ahí a mediodía», le dije. «Hazlo, por favor, viejo amigo. Supongo que Daisy también llamará». Me miró ansiosamente como a la espera de que yo corroborara sus palabras. «Eso supongo», le dije vagamente. Nos dimos la mano y comencé a alejarme. Pero justo antes de llegar a la cerca, recordé algo y me di la vuelta. «¡Son gente podrida!», le grité a través del prado. «Tú vales más que todos ellos juntos». Siempre me he alegrado de haber dicho eso. Fue el único cumplido que le hice a Gatsby en todo ese tiempo, porque en realidad nunca llegué a aceptarlo del todo. Él asintió con cortesía, y luego su rostro se abrió en aquella sonrisa suya radiante y comprensiva, como si hubiéramos estado de acuerdo sobre aquel hecho todo el tiempo. Su fabuloso vestido color rosa, bastante arrugado, formaba una mancha de luz contra las escalinatas, y pensé en la noche en que había ido por primera vez a su casa, 3 meses antes. El prado y el camino estaban atestados de gente que imaginaba su corrupción, y él había estado todo el tiempo de pie en esas escalinatas, escondiendo su sueño incorruptible, cuando le decíamos adiós con la mano. Ya en la ciudad traté durante un rato de hacer la lista de cotizaciones de una interminable serie de valores, y después me quedé dormido en la silla. Poco antes del mediodía me despertó el teléfono. Era Jordan Baker. A menudo me llamaba a esta hora, a causa de lo incierto de sus movimientos entre hoteles, clubes y casas de amigos, que hacía tan difícil localizarla. «Acabo de marcharme de casa de Daisy», dijo. «Estoy en Hampstead, y me voy para Southampton esta tarde. No estuviste muy amable conmigo anoche». «¿Qué importancia podía tener?», le repliqué, y nos quedamos en silencio un momento. «Sin embargo, quiero verte», dijo. «Yo también te quiero ver». «Sería preferible entonces que no me fuera para Southampton, y más bien ir a la ciudad esta tarde». «No, esta tarde no». «Muy bien», dijo ella molesta. «Esta tarde es imposible», dije. Y seguimos hablando de esta manera un rato, cuando de pronto, abruptamente, habíamos dejado de hablar. Yo no sé quién le tiró el teléfono a quién, pero sí sé que no me importaba. No habría sido capaz de conversar con ella sentados a una mesa de té ese día, aunque nunca pudiera volver a hablarle en la vida. Unos minutos después llamé a donde Gatsby, pero la línea estaba ocupada. Ensayé 4 veces, pero nunca tuve éxito. Al final decidí tomar el tren de las 3:50. Me recosté en la silla y traté de pensar. Eran solo las 12 del día. Ya en el tren me senté deliberadamente al otro lado del vagón, ya que supuse que al pasar frente a los cerros de ceniza, habría una multitud de curiosos en torno al lugar de la tragedia de Myrtle Wilson. Ahora quisiera regresar atrás y contar lo que sucedió en el taller esa noche, después de que nosotros nos fuéramos. Una muchedumbre se agolpó frente al taller hasta mucho después de la medianoche, mientras George Wilson se mecía hacia atrás y hacia adelante en su asiento. Michelis estaba con él, y lo acompañó hasta el amanecer.
Wilson se puso a hablar del auto amarillo y dijo que tenía manera de averiguar a quién le pertenecía. También contó que hacía unos meses Myrtle había vuelto de la ciudad con la cara amoratada. Después le mostró a Michelis una correa de perro hecha de cuero y plata trenzada, un objeto de lujo. «La encontré ayer por la tarde», dijo. Ella intentó darme explicaciones, pero yo sabía que era raro. Michelis trató de convencerlo de que no era algo tan raro, al fin de cuentas. Pero Wilson no le hizo caso a sus razones, y de pronto exclamó como para sí: «Entonces la mató». «¿Quién?», preguntó Michelis. «No sé cómo se llama, pero tengo manera de averiguarlo. Fue el tipo del carro». Myrtle echó a correr para hablarle, y él no quiso parar. A las 6 de la mañana, después de desayunar, Wilson parecía más calmado y Michelis se fue a dormir. Cuando despertó 4 horas más tarde, regresó al taller, pero ya no encontró a Wilson. Más tarde se supo lo que estuvo haciendo. Fue a pie hasta Gad's Hill. Unos niños lo vieron y dijeron que parecía loco. La policía supuso que estuvo buscando de garaje en garaje, preguntando por un carro amarillo. Sin embargo, ningún empleado de garaje lo vio. Quizá tuvo una manera más eficaz y segura de averiguarlo. A eso de las 2:30, estaba en West Egg y le preguntó a alguien por dónde se iba a la casa de Gatsby. A las 2 Gatsby se puso el traje de baño y le dijo al mayordomo que si alguien lo llamaba, fuera a avisarle a la piscina. Se detuvo en el garaje para buscar una colchoneta neumática. El chofer le ayudó a inflarla, y Gatsby le dio instrucciones de que no sacaran por ningún motivo el carro amarillo. Al chofer le pareció raro, porque tenía el guardabarros delantero estropeado. Con la colchoneta al hombro, Gatsby se fue a la piscina. Más tarde el chofer, uno de los protegidos de Wolfsheim, oyó los disparos, pero no fue a ver qué había pasado, porque, según dijo, no le habían parecido nada de importancia. Yo me fui directamente de la estación a la casa de Gatsby, y estoy convencido de que los empleados ya sabían lo ocurrido. El caso es que el jardinero, el mayordomo, el chofer y yo nos apresuramos a la piscina. La colchoneta cargada estaba flotando. El roce de un montón de hojas la revolvió lentamente, trazando un delgado círculo rojo en el agua. Poco después, cuando llevábamos el cuerpo de Gatsby a la casa, el jardinero encontró el de Wilson sobre el césped. El holocausto quedó completo. Pasados 2 años recuerdo el final de ese día y el día siguiente, solo como una serie interminable de procedimientos policiales, con fotógrafos entrando y saliendo de la casa. Se extendió una cuerda a través de la portada principal que mantenía a raya a los curiosos. Ante el cadáver de Gatsby, Catherine juró que nunca lo había visto, que su hermana era completamente feliz con su esposo, y que no estaba metida en ningún tipo de enredo. Entonces Wilson quedó reducido a un hombre enloquecido por el dolor, para que el caso permaneciera en su forma más simple. Y en eso quedó. Pero estos detalles no me importan en absoluto. De repente me encontré totalmente solo, del lado de Gatsby. Media hora después de que lo encontráramos, llamé a Daisy por teléfono, y un empleado me informó que ella y Tom se habían ido de viaje muy temprano, y no había manera de localizarlos. Por alguna razón sentía el deseo de traerle a alguien. Era como si Gatsby me dijera: «Viejo amigo, tienes que conseguirme a alguien. No puedo pasar por esto solo». Busqué el teléfono de Meyer Wolfsheim en la guía, pero nunca pude encontrarlo. Así que decidí ir a buscarlo personalmente a su oficina. Conocí a Gatsby cuando acababa de salir del ejército, me contó Wolfsheim. Vestía su uniforme porque no tenía con qué comprarse ropa. No tenía ni qué comer, y yo lo saqué de la nada. Lo hice unirse a la Legión Americana, donde ocupó un alto lugar. Después hizo un trabajo para un cliente mío en Albany. Fuimos muy unidos, uña y mugre. Pero cuando asesinan a alguien, no me gusta mezclarme de ninguna manera. Al ver que Wolfsheim estaba decidido a no ir al funeral, me levanté y me despedí. Como al tercer día recibí un telegrama firmado por Henry C. Gatz. Decía que el remitente iba a salir de inmediato, y pedía que se pospusiera el funeral hasta su llegada. Era el padre de Gatsby, un anciano solemne, envuelto en un abrigo largo y barato a pesar del cálido día de septiembre. Al salir del cuarto donde yacía su hijo, estaba derramando penosas lágrimas. «Yo no sabía», le dije, «que hubiera querido hacer usted, señor Gatsby». «Gatz», me corrigió. «Señor Gatz», continué. «Pensé que quizás usted querría enterrarlo en el oeste». «A Jimmy siempre le gustó más el este», replicó. «Y fue aquí en el este donde alcanzó su posición. Tenía un gran futuro ante sí. Era muy joven, pero tenía mucho poder mental aquí.
Se señaló la cabeza. Si hubiera seguido viviendo, habría llegado a ser un gran hombre. Hubiera ayudado a construir este país. Venía a verme cada 2 años, y me compró la casa donde vivo ahora. Nosotros estábamos arruinados cuando él huyó de casa, y ahora comprendo que tenía razón al hacerlo. Mire este libro que encontré de cuando era niño. Lea lo que ha escrito. Lo abrió en la contracarátula, donde decía: horario, 6 a.m. levantarme, 6:15 a 6:30 alzar pesas, 7:15 a 8:15 estudiar electricidad, 8:30 a 4:30 trabajar, 4:30 a 5 béisbol, 5 a 6 p.m. practicar locución y postura, 7 a 9 estudiar. Resoluciones generales: no perder tiempo en shafters, no fumar ni mascar chicle, bañarse día de por medio, leer cada semana un libro, ahorrar $3 semanales, ser mejor con los padres. Encontré este libro por accidente, explicó el viejo. Le muestra a uno cómo era Jimmy. Estaba destinado a salir adelante. Si leyó eso, ¿qué puso sobre mejorar la mente? Era muy bueno para eso. Una vez me dijo que yo comía como un cerdo, y le pegué. El día del entierro, nuestra procesión de 3 carros llegó al cementerio como a las 5. Primero la carroza fúnebre, después el señor Gatz, el pastor y yo en la limusina, y más atrás 4 o 5 sirvientes en la camioneta de Gatsby. Unos minutos después llegó otro auto. Era el hombre con gafas como ojos de búho, a quien no había vuelto a ver desde la primera fiesta de Gatsby a la que fui. Durante el entierro comenzó a llover, y solo podía pensar en que Daisy no había mandado flores, ni siquiera un mensaje. Al terminar la ceremonia nos dispersamos rápidamente a causa de la lluvia. Conversé un momento con ojos de búho ante la entrada, y cuando ya nos íbamos a despedir, solo supo exclamar: «El pobre hijo de puta». Ahora veo que esta ha sido una historia del oeste. Tom, Gatsby, Daisy, Jordan y yo, todos éramos del oeste. Y tal vez teníamos en común alguna deficiencia que nos impedía sutilmente adaptarnos al este. Incluso en la época en que llegó a gustarme más, siempre me pareció que el este tenía la facultad de distorsionar las cosas. Además, tras la muerte de Gatsby, el este me pareció embrujado, distorsionado más allá del poder de corrección de mis sentidos, así que decidí regresar a casa. Solo tenía que hacer una cosa antes de irme. Era algo absurdo y desagradable, pero quería dejar todo en orden. Estuve con Jordan Baker y hablamos sobre lo que nos había sucedido. Cuando terminé de contarle los detalles de la muerte de Gatsby, ella procedió a decirme sin más que estaba comprometida con otro hombre. Yo no le creí, pero fingí sorpresa. Después me pregunté si yo no estaría cometiendo un error, pero con solo recordar lo que había pasado, me levanté para despedirme. «Sea como sea», dijo Jordan inesperadamente, «tú me echaste por teléfono. Ahora me importa un comino». Pero como nunca me había pasado, me sentí un poco desconcertada. Tú decías que un mal chofer solo estaba seguro hasta que da con otro mal chofer. Y tú también eres mal chofer. Pensé que eras una persona honesta y franca, que ese era tu orgullo secreto. «Ya tengo 30 años», repliqué. 5 más de la cuenta para mentirme a mí mismo y llamarlo honor. Jordan no contestó. Enojado y medio enamorado de ella, y muy triste, me di la vuelta. Una tarde a fines de octubre vi a Tom Buchanan por la calle. Iba por la Quinta Avenida, con su paso ágil, y justo cuando yo aminoraba el mío para evitar alcanzarlo, él se detuvo para mirar la vitrina de una joyería, y entonces me vio. Se me acercó y me tendió la mano. «¿Qué pasa, Nick? ¿Tienes algún reparo en darme la mano?», me preguntó. «Sí», repliqué. «Ya sabes lo que pienso de ti». «¿Qué es lo que te pasa, Nick?». «Tom, ¿qué le dijiste a Wilson ese día?». Me miró sin decir palabra, y entonces supe que mis suposiciones sobre las horas que faltaban eran ciertas. Ya iba a irme cuando Tom me agarró por el brazo. «Le dije la verdad», alegó. «Wilson tocó la puerta cuando estábamos haciendo la maleta, y cuando mandé decir que no estábamos en casa, se metió a la fuerza hasta el 2º piso. Estaba tan fuera de sí que me habría matado si no le decía quién era el dueño del carro. Todo el tiempo estuvo empuñando el revólver dentro del bolsillo. Además, ¿qué si le dije? Ese tipo se lo merecía. Él te embrujó a ti y a Daisy, pero era de mala calaña. Y le pasó por encima a Myrtle como se pisa a un perro, y ni siquiera paró el carro. Y yo también tuve mi ración de sufrimiento. Cuando fui a entregar el apartamento, y vi esa maldita caja de galletas para perro,
Me